Buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Comisión de Construcción Sostenible les da la bienvenida a la charla de esta tarde en honor al 80 aniversario del colegio. El nombre de la charla es Reset y Bandera Azul, categoría 15, Iniciativas Nacionales para la Construcción Sostenible, con el panelista, el ingeniero Carlos Castro Campos. Antes de presentar al panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación, y la grabación de esta conferencia la podrán encontrar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Presento a nuestro panelista de esta tarde, el ingeniero Carlos Castro Campos. Es licenciado en Ingeniería Civil con máster en Gestión Ambiental y Ecoturismo. Además, es miembro del Comité Técnico del Programa Bandera Azul Ecológica, categoría 15, Construcción Sostenible. Además, es coordinador de la Comisión de Sostenibilidad y Ambiente del Colegio de Ingenieros Civiles y miembro de la Comisión de Construcción también del Colegio de Ingenieros Civiles. Es instructor del curso de presupuestos del SIC y profesor de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica. Además, es profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Hispanoamericana y profesor del área de Ciencias Básicas de la Universidad Técnica Nacional. Es consultor experto y evaluador de la norma INTEC 170 RESET, consultor técnico de la Iniciativa Latinoamericana y del Caribe de materiales transparentes, saludables y regenerativos. Sin más, le damos la palabra al ingeniero Carlos Castro para que inicie su conferencia. Muchas gracias, Carol. Muy buenas noches a todos los participantes. Muchas gracias por estar acá y compartir este ratito de capacitarnos y aprender un poquito más sobre estos dos iniciativas que se han estado desarrollando a nivel nacional en el área de la construcción sostenible. La idea de ahorita es hacerlo un poquito más relajado, un poquito más conversatorio, ¿verdad? Y tratar de entender las diferencias entre estas dos iniciativas, cuándo podemos escoger una, cuándo podemos escoger la otra, cuándo se complementan, por dicho en ningún lado se anteponen, ¿verdad? Entonces, pues vamos a tratar de sacarles el mayor provecho y sobre todo visibilizarlas. Estas dos herramientas que se han desarrollado a nivel local, que desde mi punto de vista son muy importantes en el desarrollo que queremos hacia un futuro más sostenible, ¿verdad? Entonces, y regenerativo, diríamos, porque ya sostenible como que se nos quedó corto hace rato, diría yo. Ok, entonces, pues vamos a proceder. Yo me voy a desaparecer por aquello del ancho banda, pero aquí voy a estar para que me vean, entonces me disculpo por la cámara, nada más ahí, un toquecito. Vamos a ver. Bueno, pues me gusta siempre empezar mencionando qué es construcción sostenible, ¿verdad? Y ese concepto sencillamente podemos resumirlo en adaptar el diseño, el proceso constructivo, el mantenimiento de las operaciones de una edificación a su entorno ambiental, perturbando en la menor medida posible el ambiente que le rodea. Entonces vean que esta es una definición realmente simple, sencilla, ¿verdad? Pero que nos habla de que la construcción sostenible tiene que aparecer incluso antes de donde dice ahí, ¿verdad? Deberíamos estar trabajando con construcción sostenible desde el diseño, el prediseño, desde la planificación, desde la concepción misma del proyecto. Eso nos va a dar aún mejores resultados, nos va a permitir plantear mejores estrategias y nos va a permitir invertir incluso de manera más eficiente en lo que tenemos que cambiar, modificar o mejorar. La idea es perturbar en la menor medida posible el ambiente que nos rodea, porque no siempre es más, nunca vamos a poder dejar de perturbarlo, ¿verdad? El hecho de construir per se ya nos implica, por definición, una modificación del ambiente, ¿verdad? Pero tenemos la posibilidad de hacerlo de una manera racional, eficiente y responsable. También se ha hablado de la construcción sostenible o la sostenibilidad como el aprovechar los recursos de hoy de manera responsable para que los de mañana puedan disfrutar de ellos. Pues es otra manera también de verlo y que complementa esto que estamos diciendo.
esto que ya se nos está quedando un poquillo botado, porque lo dijo el International Living Future Institute como en el 2015-16, y decía que en los últimos 20 años las edificaciones verdes se han convertido en la tendencia más importante y progresista de la industria de la construcción. Y si bien se han logrado enormes adelantos en el diseño, en la construcción y la operación de los edificios, cuando se le compara con la velocidad a la que se deben dar esos cambios necesarios para evitar los peores efectos del cambio climático y otros retos ambientales globales, pues el progreso ha sido minúsculo y apenas perceptible. Y esto también es importante tenerlo muy claro, ¿verdad? Sobre todo el enfoque que tiene el International Living Future Institute es hacia una construcción regenerativa. Entonces, ellos parten de la premisa de que ya nos comimos los ahorros y ya estamos pidiendo prestado, entonces ya no basta con seguir ahorrando, porque ya tenemos una deuda tan grande que no nos alcanza con solo ahorrar, sino que tenemos que empezar a ver cómo producimos, cómo invertimos, ¿verdad? Cómo hacemos que esos engranajes giren en el sentido contrario. Y eso es lo que vamos a buscar cuando hacemos algún tipo de intervención en construcción verde, en construcción sostenible, en construcción regenerativa. Es lo que vamos a tratar de hacer. Además, aquí, antes de pasar a la otra diapositiva, podemos ver cómo el asunto de la construcción sostenible ya no es simplemente una moda o es una tendencia o es un lujo. Se está convirtiendo en una necesidad. Tenemos que desarrollar un cambio de paradigma que nos permita enfrentarnos a esa nueva realidad a los efectos de ese cambio climático, que a veces tratamos de invisibilizar, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos de países grandes. Muy acorde nos quedó con las fechas del COP, ¿verdad? Para hacer todo este tipo de cosas, empezamos a desarrollar algunos sistemas de evaluación para edificaciones sostenibles, edificaciones verdes, ¿verdad? Entonces, tal vez LEED sea el más conocido de todos, ¿verdad? En español es liderazgo en eficiencia energética y diseño, en energía y diseño, ¿verdad? Entonces, LEED fue creado en los años 90, a finales de los años 90, por el Consejo de la Construcción Verde de los Estados Unidos, y tiene toda una serie de estándares, y tal vez es el que más ha permeado a nivel regional, ¿verdad? Porque lo han buscado mucho, sobre todo para edificios donde se van a situar multinacionales, transnacionales, que traen como un objetivo primordial eh, la eficiencia y el diseño sostenible. Entonces se han basado en LEED para hacer. Hay otros como Living Building Challenge, que se enfoca en la construcción regenerativa, también de surgimiento norteamericano, ¿verdad? Enfocado mucho más, de una manera mucho más arquitectónica, diría yo, aunque no debería ser la palabra, pero es un enfoque mucho más enfocado al individuo, al ambiente y no tanto a la edificación como el fin primordial, sino es cómo englobar todas esas acciones para que de manera integral el ambiente interno, el ambiente externo, la naturaleza, el usuario, la comunidad y la sociedad y la economía se vean favorecidas. Reset es la iniciativa nacional en este sentido y lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay otros como es Green Star, que es un estándar australiano. BREEAM, que fue el primer sistema que se desarrolló en el Reino Unido, ¿verdad? A finales de los 80 y se empezó a implementar en principios de los 90. CASHBI, que es una versión interesante desarrollada en Japón, que incluye varios niveles, desde nivel residencial, propio, personal, y crece hasta nivel ciudad. Tiene unas alianzas muy interesantes con gobiernos, con los gobiernos locales, por ejemplo. Entonces, es un sistema híbrido, por así decirlo, donde hay una participación más activa de la parte estatal. Verde es una modificación, una adaptación, diría yo, de LEED, que se ha hecho en España, tratando pues de tropicalizar, entre comillas, lo que por ejemplo, lo que LEED pide a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, lo ha tomado como base y ha establecido parámetros propios para las condiciones españolas.
Y hay más, o sea, esos son los más importantes, pero habrá más. Incluso hay para áreas específicas, entonces, Well es un complemento muy bueno, por ejemplo, para el ITO, para LBC. Lo que permite es una, eh, vamos a ver, ya no me quedo nada más con que el edificio, la estructura como tal, sea sostenible, sino que voy a hacer que las operaciones de ese edificio cumplan con un gran nivel de sostenibilidad. Entonces se implica o se meten aspectos como la nutrición, el ejercicio, el estrés, el descanso, eh, el bienestar de cada uno, la iluminación, el aire, el agua, y empiezan a hacer, empiezo a crear un ambiente donde la persona que llega a trabajar, en vez de sentirse atrapado por tener que dejar su casa, sus comodidades de su familia, puede sentir que es una extensión de ese tiempo y se le hace mucho más llevadero su trabajo. Sites se especializa en la parte de paisajismo, ¿verdad? Entonces podemos hacer un paisajismo inteligente, un paisajismo aplicado a cada uno de las condiciones propias del sitio en cuanto a altura, en cuanto a precipitación, escorrentía, temperatura, humedad relativa, etc. Algunos de los sistemas que vimos antes generales incluyen cosas específicas de estos sistemas, pero en este nos vamos más adelante y nos vamos a centrar en hacerlo aún mejor. Peers para la parte de energía, perdón, para los sistemas electromecánicos y es también es un sistema de evaluación que nos permite ir un paso más allá, dar el siguiente paso. Y bueno, en Costa Rica tenemos dos grandes iniciativas para la construcción verde que están en niveles distintos y tienen enfoques distintos. Y eso es importante. Esa es la primera distinción que vamos a tener que hacer, ¿verdad? Estos que vimos antes son sistemas de evaluación que tienen ciertas características específicas. Tienen sus áreas de evaluación, tienen pues sus condiciones, sus puntajes a cumplir, pero además son de acatamiento, son voluntarios, ¿verdad? Y son revisados o auditados por un tercero. Ninguno de esos anteriores es obligatorio. Entonces, ni estos tampoco, ¿verdad? Aún ningún sistema de evaluación, ni ninguna de estas iniciativas tiene una aplicación obligatoria, sino que queda abierto a la participación voluntaria de las personas que quieran ir más allá de lo que la legislación pide. En el caso de estas dos iniciativas, Bandera Azul Ecológica, el programa Bandera Azul Ecológica de Construcción Sostenible es un galardón, es un premio, un reconocimiento que se da a aquellas personas o aquellos proyectos que busquen ser más verdes o más sostenibles o tener un impacto menor en sus procesos de diseño o de construcción o ambos. Al ser un galardón, su nivel de rigurosidad no es tan alto como si fuese un sistema de evaluación, una normativa, ¿verdad? Entonces, lo que yo voy a pedir que se consiga son elementos, digámoslo así, básicos que me permiten empezar a fomentar en esos proyectos y en esas personas que llevaron los proyectos, vamos a ver que les llaman comités, pues seguir adelante e implementar cada vez más cosas. Incluso el programa Bandera Azul tiene un montón de categorías, está la categoría 15, trata a través de esa categoría 15 impulsar a que más adelante el propietario del edificio, la constructora y todo, puedan complementar lo que hicieron con otros de las categorías. En el caso de Reset es un sistema de evaluación como tal, te da un puntaje, también bandera azul, pero bueno, este es un sistema de evaluación y es una norma, ¿verdad? Se creó el sistema y se estandarizó como una norma. Al ser una norma, pues tiene condiciones de rigurosidad mayores y tiene la particularidad de que es revisado por un tercero independiente, que en este caso es Inteco, mediante una auditoría.
RESET fue desarrollada, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, por el Instituto de Arquitectura Tropical, en la figura de don Bruno Estaño, y otros colaboradores, y lo que buscaba era adecuar esas condiciones de esos sistemas que se creaban sobre todo para climas templados, para primer mundo, y pasarlo a un sistema enfocado en la franja tropical del planeta, donde están la mayoría de los países, y sobre todo la mayoría de los países en vías de desarrollo. Entonces, otro de los grandes objetivos de RESET era que no tuviésemos una inversión inicial extremadamente fuerte, que sea la menor inversión posible para lograr los objetivos. Entonces, sus estrategias están más basadas en el diseño, más basadas en la planificación, en el aprovechamiento de la construcción vernácula, de los materiales locales, etcétera, etcétera. Empecemos viendo el programa Bandera Azul Ecológica en categoría 15, que es la construcción sostenible. En general, el programa Bandera Azul lo que hace es fomentar la organización de comités locales para crear una sana competencia y que esas organizaciones comunitarias puedan ayudar al beneficio de las presentes y futuras generaciones. Bandera Azul nace allá por los años 90 como una iniciativa sobre todo enfocada en limpieza de playas. Lo trae la IA, Costa Rica. Es una idea que nace en España y se adapta acá en Costa Rica. Si ustedes recordarán, no sé si se acordarán o habrán estado, algunos también no habrán estado, pero por allá en los años 90 se tenían muchos problemas con basuras y demás en las playas, ¿verdad? Entonces, Bandera Azul llega a, a darle la oportunidad a aquellas comunidades que estaban dispuestas a poner su granito de arena, a organizarse y limpiar las playas, tener un elemento diferenciador. Entonces eso hizo que las demás dijeran, ah, no, pero si fulanito pudo, ¿por qué yo no puedo? Y eso cambió radicalmente el comportamiento de las playas. De ahí pasó a centros educativos, ¿verdad? Donde entonces le sirvió a los, en general, ¿verdad? A los docentes, a las comunidades, para empezar a permear en los estratos de los estudiantes y llevar ese concepto de sostenibilidad hasta las casas. De ahí se ha desarrollado para empresas, para comunidades, para cambio climático, para eventos, para movilidad. Y en el momento, al día de hoy, tienen 20 categorías. Esas 20 categorías, todas están, el gran regente de todo esto es el IA, ¿verdad? Que es como el papá de todos, pero las distintas categorías tienen distintos encargados. Entonces, algunas son el IA, otras va a ser el MINAE, otras va a ser, bueno, etcétera, etcétera. Pues una de ellas, que es la de construcción sostenible, que es la categoría número 15, es dirigida, por así decirlo, por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. ¿Cómo lo hace? A través de un comité técnico que está integrado por representantes de los diversos colegios. Entonces, dentro de ese comité técnico, del cual soy miembro, que está liderado por el arquitecto Sergio Bolaños y el ingeniero Javier Chacón, pues además, entre otros, bueno, no, si los digo, es capaz que se me olvide alguno, entonces mejor no digo todos compañeros, pero tenemos ingenieros civiles, industriales, ingenieros de construcción, arquitectos, tenemos ingenieros electricistas, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es esa, poder darle un enfoque general a todos los proyectos. El objetivo de esta categoría es disminuir los impactos negativos tanto en la sociedad como en el medio ambiente, utilizando un estándar mínimo de buenas prácticas en los 3 pilares de la sostenibilidad, que son la economía, la sociedad y el ambiente. Tiene que estar asociado a procesos de diseño y construcción de esta infraestructura. ¿Para qué? Para sensibilizar a desarrolladores, a propietarios y a usuarios. ¿Verdad? Entonces tenemos que hacer un enfoque integral. Y ¿sobre qué los queremos sensibilizar? Sobre la contribución de esas prácticas en la construcción sostenible. Con el fin de adaptarse al cambio climático, mitigarlo y darle un enfoque a ese plan país de sostenibilidad, de carbono neutralidad y demás.
¿quiénes pueden integrar la categoría? Puede ser a proyectos de construcción, ¿verdad? Todos los proyectos de construcción. Ese es un detalle que todavía se está puliendo. ¿Cómo lo limitamos? Los proyectos que sean meramente de infraestructura, no es posible en este momento participar en la categoría, no se pueden hacer acreedores del galardón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver el manual y los requisitos no están apropiados, no están en función de que hagamos, por ejemplo, una acera o que hagamos, no sé, el techo de una parada de buses, ¿verdad? Tenemos que necesitamos edificaciones y precisamente todo lo que ven acá son edificaciones, ¿verdad? En eso nos vamos a concentrar. Y también está la parte de remodelaciones, que es un poco complicada, pero también la podemos ver. ¿Por qué es complicado? Porque ya tenemos algo que está hecho y no está pensado para ser sostenible, o a lo mejor sí, pero bueno, podría, en el peor de los casos no. Y ahora vamos a hacer algo nuevo que va con enfoque sostenible. Entonces, ahí hay que definir muy bien cuál es nuestra frontera, cuál es nuestro alcance, para saber que estamos incorporando adecuadamente lo nuevo con lo antiguo que va a calzar, que va a crear un impacto y que es significativo. Por ejemplo, ustedes me dicen mañana que van a meter un proyecto de bandera azul y que le van a cambiar la ventanilla del edificio. Yo no pensaría que ese proyecto pueda entrar como bandera azul. Pues tendría que ir al comité y discutirse, pero yo de entrada no consideraría que podría hacerse. ¿Por qué? Porque la intervención que yo estoy haciendo es una intervención muy puntual y yo tengo varias áreas para bandera azul que tengo que estar, que tengo que cumplir. Si yo no puedo hacer una intervención, no estoy interviniendo en esas áreas, ¿cómo voy a hacer para demostrar que hay un impacto? ¿Verdad? Entonces, ahí es donde pueden llegar las limitantes. Y bueno, nosotros tenemos estas son las áreas, ¿verdad? Y los objetivos que se tienen. Tenemos un área de cumplimiento legal, que lo que tiene que cumplirse es con toda la normativa legal de las obras constructivas. Eso no otorga ningún puntaje. Simplemente, si no lo cumplen, pues primero que todo estamos incurriendo en un delito, pero además de todo no pueden participar. Luego está la parte de agua, lo que es la gestión del consumo de agua como tal, la gestión del consumo de energía, la medición, reducción, reutilización y reciclaje adecuada de los residuos, ¿verdad? En su disposición. En cuanto a materiales, criterios ambientales, sociales, de selección y utilización de esos materiales, y un criterio de biodiversidad relacionado con la conservación, perdón, protección y recuperación de esa biodiversidad. ¿Cómo puedo participar yo? Yo puedo participar en el diseño, ¿okay? Puedo participar solo con el diseño. Y entonces me dan un sellito donde dicen que mi diseño es sostenible, que cumple con bandera azul. O puedo participar en la parte de construcción, o puedo participar en ambos, ¿verdad? Entonces, si yo solo lo hago con diseño, yo voy a tener que presentar mi proyecto, o sea, los planos constructivos, y que muestren la implementación de esas buenas prácticas que están en una matriz que ya les voy a mostrar. Esos planos, especificaciones técnicas son fundamentales porque ahí es donde voy a demostrar todo. Y el proyecto que logre hacer esto, lo que va a hacer es recibir un sello, el cual se plasma de forma digital en los planos que están en APC. En la parte de construcción, pues lo que vamos a ver son proyectos que apliquen eso en la fase constructiva y tenemos dos elementos para que poder validarlo. Uno es la presentación de un plan de identificación y gestión de los impactos, que es una vez más una matriz que ustedes llenan con las evidencias. Y dos, el cumplimiento de los parámetros establecidos en la fase constructiva a través de inspecciones que hacemos los miembros del comité, ¿verdad? Entonces dependerá del tamaño de la edificación y de todo el asunto, pues a ver, iremos una o dos veces, o extensión de todo, pues eso dependerá de cada proyecto, pero nosotros vamos a necesitar la matriz más la inspección para poder darles el, el, eh, el galardón. Ahí están las modalidades de participación, entonces
aquí están los parámetros, ¿verdad? Entonces, el cumplimiento legal es un requisito de participación. Y vean que tenemos para diseño y para construcción. Y hay una diferencia en los porcentajes, ¿verdad? En ambos casos, el cumplimiento legal no otorga puntaje, pero es un requisito de participación. Luego tenemos que en lo que es el área del agua, tenemos un 30% para la fase de diseño. La energía es un 30%, la gestión de residuos no aplica porque en el diseño pues no tenemos residuos que gestionar. Material es otro 30% y la parte de biodiversidad es un 10% para cubrir el 100%. En esta otra parte, agua y energía bajan un 15%, residuos aparece con un 25%, materiales baja un 25% y biodiversidad aumenta un 20%, ¿verdad? Para completar ese 100%. Para obtener, vamos a ver si lo dice aquí. Ok, para obtener el galardón necesitan sacarse un 90 en cualquiera de las dos etapas, ¿verdad? Si quiero la de diseño, entonces hacerme 90 de estos 100 y de aquí igual 90 de estos 100. ¿Cómo se hace esto? Ustedes van a presentar una serie de medidas para cumplir el parámetro que nos dicen y se les otorgará un puntaje basado en la pertinencia y en la importancia de esas medidas. ¿Cómo hago para inscribirme? Pues el proyecto se puede hacer, se hace a través de APC en cualquier momento del año. Hay otras categorías de bandera azul que tienen tiempos de aplicación, ¿verdad? En este caso, no, pues porque la construcción se hace en todo el año. Entonces, ¿ustedes qué es lo que hacen? Van a tener que entrar en APC y cuando están subiendo los planos, pues marcan ahí el checkcito, ¿verdad? Donde dice que quieren participar en bandera azul. Van a tener que llenar un formulario y van a tener que poner una declaración jurada y unas cosillas ahí. Si ustedes lo que quieren es en la modalidad de construcción, es importante que no se haya superado el 20% del avance constructivo, ¿verdad? Eso lo vamos a ir a verificar en sitio. Entonces, ustedes nos llegan ya cuando están poniendo los llavines, ya no podemos, porque ¿cómo sabemos qué es lo que pasó detrás? Se hizo adecuadamente, ¿verdad? Entonces es importante que estemos en el primer quinto, la primera quinta parte de la construcción. Y esas matrices de evaluación son dos instrumentos que desarrolló Cefía para presentar las evidencias de cumplimiento. Son totalmente gratuitas, se descargan en la página de EBAE y hay una para diseño y una para construcción, que déjenme ver, ya se los voy a mostrar. Y bueno, de manera complementaria, pues tenemos la parte de construcción o diseño de construcción, donde habrá visitas de edificación. No se sabe, no dice cuántas ni cuándo, eso lo decidimos nosotros en el comité técnico con base en la información que ustedes nos mandan, y hay que presentar un informe final de cumplimiento. Entonces nosotros les damos la bandera, pero ustedes tienen que comprometerse a entregar un informe de cumplimiento. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos sirve a ustedes y nos sirve a nosotros como una evidencia y una herramienta para seguir implementando esto más adelante. En cuanto al diseño, el galardón es un sello y no tiene vencimiento, siempre y cuando yo no le realice modificaciones a los planos, ¿verdad? Entonces, si ya yo voy a llegar, no o a los planos o ¿cómo se llama? O al proyecto, ¿verdad? Entonces, ese diseño que estamos haciendo es el diseño que se presentó en APC. Ese es el que es sostenible. Si ustedes después llegan, el que tiene bandera azul, perdón, llegan y van a hacer una modificación grande, pues entonces ahora, ya no puedo decir que el diseño de ese edificio de construcción tiene bandera azul, ¿verdad? Simplemente el diseño original. Pero esas nuevas modificaciones, si yo quiero que las tengan, voy a tener que someter esos cambios que haga a una nueva verificación. Y bueno, la fase 2, digamos, del galardón está compuesto por entregar la bandera azul, que la entregamos durante el proceso constructivo. Además, se entrega un certificado y una placa de reconocimiento que se entrega posterior al cierre del proyecto y aprobado el informe final. Y esa la confeccionan cada participante, ¿verdad? En bandera azul, nosotros para ganar una estrella, que es la básica, vamos a tener que sacar entre 90 y 100, y 100 puntos. Esperen, porque me imagino que esto está atravesando. Vamos a ver si lo puedo quitar de aquí. Opa, peor. Bueno, ahí se quitará.
y cumplir todos los parámetros obligatorios, ¿verdad? 90% de calificación y todos los parámetros obligatorios. Si yo quiero una segunda estrella, tengo que sacarme un 100. Y además, en el informe, tengo que demostrar que fui más allá de lo que se pedía. Con 3 estrellas, tengo que tener, aprobar las 2 estrellas y promover bandera azul con otras instituciones o con la mía en las otras categorías. Para 4, tengo que superar todo lo de las 3 estrellas y ser galardonado en otra categoría de bandera azul que esté vigente. No se vale que la saqué hace mucho y ya después digo que la tuve alguna vez y por eso me la tienen que dar. Y 5, tener las 4 estrellas y tener además el diseño sostenible, ¿verdad? Entonces, para tener las 5 necesito cumplir todo esto y que tanto el diseño como la construcción sea sostenible. Les voy a ser sincero, realmente no tienden a buscarse muchas estrellas. La gente se queda con una estrella, a veces 2, y de ahí en adelante no tienden a buscar más, ¿verdad? Tal vez porque implica algún poco de esfuerzo más y en cosas ya promoverlo más a nivel externo de la institución, ¿verdad? Algunos sí lo hacen, porque algunos ya están casados con el programa en otras etapas o en otras categorías como cambio climático y demás, entonces ya tienen más para ir hacia adelante, ¿verdad? Pero mm, lo común es que tengamos una estrella, ¿verdad? Que la gente tenga su bandera y diga, bueno, hasta aquí llego. ¿Qué hay que hacer en las actividades? Pues ejecutar buenas prácticas y registrar, por ejemplo, tiene que llevarse un consumo de agua, de electricidad, de residuos, de combustible, hay que llevar una hoja de registro de todo eso, establecer buenas prácticas constructivas para esto, hay que tratar de cubrir áreas interesantes y un problema que estamos teniendo, desde adentro se los digo y a título personal, eso sí, no, aparte de el título personal, es que a veces, en algunos casos, no en todos, porque tenemos proyectos muy bien, muy comprometidos, pero en algunos casos la gente piensa que por ser un galardón es algo muy fácil de obtener y que entonces no, como que no dan la milla extra que uno necesita, ¿verdad? Las acciones que se propongan deben ser significativas, deben ser importantes y no hay una receta para ellas. Y ese es otro problema que podemos tener, ¿verdad? Que no tenemos una receta. Pues ninguno de estos, ni reset, ni BAE, ni LEED, ni nadie tiene receta. Entonces, tratamos algunas veces hemos visto que es como un copiar-pegar, ¿verdad? De cosas muy básicas. Y entonces falta esa millita extra que les permita obtener una calificación más alta. ¿Qué les digo? Se tiende a confundir prácticas de sostenibilidad con requisitos normados, ¿verdad? Entonces, hemos tenido ocasiones en que nos dicen que una medida de sostenibilidad es hacer un tanque séptico, porque para tratar bien los residuos, no, es que si no haces el tanque séptico o no tratas los residuos, estás incumpliendo la legislación, es algo que tenés que hacer. Entonces no es un aporte extra al proyecto. O cuando se transportan los agregados, taparlos con una lona, la vagoneta. De ahí sí, ¿verdad? Si no lo haces, te hacen un parte. Entonces, esas no son medidas de sostenibilidad. En otros casos, se piensa que porque es un galardón y tal vez está en el primer escalón de la sostenibilidad o de los requisitos que podemos tener, entonces vamos a hacer cosas básicas o muy sencillas. Una típica es que te digan que van a poner una botella con arena dentro del tanque de agua del inodoro. Ok, eso no es una acción de sostenibilidad. El inodoro está diseñado, tiene un diseño hidráulico para trabajar con esa cantidad de agua para llevarse los residuos. Si yo le voy a poner un tuco ahí o un block, le voy a poner una botella de arena para reducirle el volumen,
cabe la posibilidad de que no funcione adecuadamente y entonces tengan que hacer 2 o 3 descargas, entonces es contraproducente. Y hay un montón de cosas, ¿verdad? Techos verdes, y entonces un techo verde es un techo pintado de verde, ¿no? Eso es no, la cubierta pintada de verde. Todo tipo ese tipo de cosas no te aportan o no van a marcar una diferencia. Entonces, muchas veces podemos ver estrategias aún más puntuales, más pequeñitas, menos estrafalarias, pero que tienen tienen una significancia muy grande dentro del proyecto. Entonces, por ahí tiene que ir el asunto. En términos de bandera azul del programa, pues un galardón que evalúa CEFIA, ¿verdad? Donde tenemos una inscripción voluntaria y gratuita. La aplicación se hace a través de APC, ¿verdad? Los planos. Se puede participar en diseño, en construcción en ambas. Y para el diseño sostenible se otorga un sello, y para construcción sostenible la bandera y la placa. ¿Ok? Ya vamos a pasar con Reset. Antes de pasar con Reset, voy a dejar de compartirles un segundito nada más para mostrarles. No, mira, ni siquiera tenía que dejar de compartir. Bueno, no importa. Vamos a compartir de nuevo. Este es el manual de procedimientos que ustedes pueden descargar de la página de Bandera Azul. Y es gratuito y es todo el asunto. La última versión es de 2019 y ahí van a encontrar toda la información que se necesita, lo de las estrellas y demás. Acá están todos los objetivos por cada una de las áreas que tenemos y las modalidades de participación de diseño sostenible y de construcción sostenible. ¿Verdad? Entonces el proceso de evaluación no tiene vamos a ver, nosotros como comité no tenemos una fecha límite o una fecha de entrega de la resolución, sin embargo tratamos de ser lo más expeditos posibles. Ustedes pueden ver acá cualquier formulario, lo pueden encontrar con las páginas de todo. Hay una matriz de evaluación de diseño que ustedes pueden bajar, que si no me equivoco, está por aquí. Voy a mostrarles una de las dos simplemente. Esta, si no me equivoco, es la de diseño. Ya les digo. Construcción, perdón. Okay, entonces, ¿qué es la idea? Que ustedes llenen en esta matriz y pongan, esto es un caso X ahí, totalmente genérico, no es ningún caso especial, ¿verdad? Entonces, ustedes van a poner el aspecto evaluado, la cantidad de medidas, la justificación, el impacto esperado y las referencias. Y ustedes van a ver, bueno, aquí hay una portada donde ustedes pueden poner toda la cuestión, el contrato, el coordinador del comité, fotos y lo que necesiten. Hay una hoja de instrucciones y cada uno de estos es las medidas aplicadas para cada una de las áreas que vimos. Agua, vamos a ver, este es agua, bueno, es agua, perdón, sí, aguas potable, agua residual, energía, materiales, residuos y biodiversidad. Si agarran la de diseño, no tiene la de residuos, porque en diseño no tenemos residuos. Entonces, ustedes van a llenar acá cada uno de los aspectos, van a poner las medidas que correspondan. La medida 1 es tal cosa, la medida 2 se hace tal cosa, el impacto esperado, las referencias, e incluso les piden unos indicadores que creo que aquí no están. Es en la versión más reciente, donde les piden un indicador con el que podríamos ver qué es lo que está pasando. Una vez que ustedes llenan todo esto, se lleva y nosotros hacemos una evaluación y les damos un puntaje, una nota. Si yo vuelvo acá, aquí están para diseño, cuáles son los casos que yo tengo que cumplir. Entonces, las de cumplimiento legal son las obligatorias, pues tengo que tener la declaración jurada que viene ahí, cumplir con todo lo que viene y, y nada más. Luego en la parte de agua, incorporar estrategias de ahorro de agua en la planificación del proyecto constructivo y operativo, incorporar estrategias para reducir la generación de aguas residuales e incorporar estrategias para prevenir impactos a la biodiversidad relacionados con el uso de agua, generación de aguas residuales y manejo de aguas pluviales. Cada uno de ellos tiene un puntaje o un porcentaje, ese 30%, 12 puntos son, de esos 30 puntos, 12 son de la primera, 12 de la segunda y 6 de la tercera. ¿Qué nos ha pasado también? Entonces llegan y nos ponen 5
5 medidas aquí en la primera. Nos ponen 3 aquí en la segunda y nos ponen 1 en la tercera. Entonces, si esta medida de la tercera no es tan efectiva como uno quisiera, yo no puedo darles el 6% del puntaje. Voy a tener que darles proporcional a aquel impacto que me esté generando de manera positiva. Y entonces llega la pregunta de por qué entonces si le pusieron aquel montón, si yo puse hasta 5 y 3 son 8 y 9, puse 9 y ustedes no me pusieron la cantidad necesaria. Claro, porque usted puso 5 para esta, pero yo no puedo, vamos a ver, si tenemos un montón de aspectos a evaluar, yo no puedo darle a usted todos los puntos porque cumpla uno de los aspectos, porque estaría haciendo un desbalance en lo que estamos logrando. Lo mismo pasa por la energía, ¿verdad? Entonces tiene que ver con la incorporación de estrategias de dispositivos de ahorro de electricidad y o combustibles fósiles e incorporar estrategias y dispositivos para prevenir impactos a la biodiversidad realizados con el uso de electricidad y combustible. Cada uno son 15 puntos, por así decirlo. Materiales, incorporar estrategias para reducir los residuos, para optimizar el uso de materiales y utilizar materiales locales, incorporar, y la parte de biodiversidad, pues lo que nos pide es incorporar estrategias de diseño que contribuyan con la biodiversidad de la zona, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que venir representado en planos, en el caso de el diseño, pero además tienen que entregar esta matriz con sus casillas debidamente llenas, ¿verdad? Para que nosotros podamos seguir la evidencia que corresponde. Y si ven la parte de construcción, hay cosas similares, ¿verdad? Estrategias, uso de dispositivos para reducir agua en los sistemas temporales que se emplean en el proceso constructivo, evitar la generación, reducir la generación de aguas residuales, la disposición adecuada de las mismas, fuentes alternativas del recurso hídrico, estrategias o dispositivos de ahorro de electricidad, ahorro de combustibles, control del consumo de electricidad y combustible de forma mensual, iniciar un programa de control. Y bueno, ahí vienen también la parte de gestión de residuos, ahí sí, ¿verdad? Tener un plan de gestión de residuos. Y casi que cuando ustedes hacen este plan de gestión, pues al cumplirlo están cumpliendo casi que todas las demás, ¿verdad? Capacitar al personal, disponer apropiadamente los recursos, asignar un espacio físico correcto, estrategias para disminuir la cantidad, etcétera, etcétera. Igual la parte de materiales, almacenamiento adecuado, evitar la contaminación por el transporte de los materiales, construcción, la construcción utiliza materiales locales, estrategias y técnicas constructivas que maximicen la reutilización de materiales, etcétera. Y en la parte de biodiversidad, pues también incorporar estrategias y dispositivos para prevenir los impactos y estrategias de diseño paisajístico. Entonces, ahí es donde ustedes van a tener todo el asunto. Aquí todavía esto tiene que actualizarse un poquito, algunos de ellos ya no están. Pues lo que vamos a hacer es evaluar cada una de estas cosas y ofrecer un puntaje. Entonces, de hecho, estamos en la fase final de una rúbrica adecuada para tener toda la base total de cómo vamos a hacer, de cómo implementar adecuadamente, valga la redundancia, una calificación justa. RESET significa requisitos para edificios sostenibles en el trópico. Fue desarrollado por el Instituto de Arquitectura Tropical de Costa Rica. Se publica por primera vez en 2012 y la última versión es la 2020. Ya seguramente el otro año va a haber una actualización. Esa norma está verificada por INTECO y la idea es adaptar esas normas internacionales a una norma que sea aplicable a edificaciones en toda la franja tropical del planeta. Para trabajar con RESET hay que trabajar en una categoría de impacto, y esa categoría de impacto, que puede ser de 4 colores, blanca, amarilla, anaranjada o roja, está en función de una cosa que ahorita vamos a ver que se llama hoja de contexto. Esas categorías, la categoría blanca, que sí está fuera de esa hoja de contexto, es para vivienda de interés social, pero está pensada más para proyectos de interés social que para una sola vivienda de interés social. La cantidad de criterios que tiene RESET son 120. Entonces, dependiendo
dependiendo de la categoría de impacto que ustedes tengan, les van a aplicar más o menos impactos, ¿verdad? En este caso, si ustedes tienen un proyecto en categoría blanca, les va a aplicar solo 40 criterios, mientras que en amarilla 61, en anaranjada 97 y en roja 120. Y vamos a tener estos puntos de acá, los que llamamos puntos requeridos, que son los que llamamos dentro de los criterios ineludibles. Un criterio ineludible es un requisito que no se puede quitarte encima uno. O sea, puedes tener el mejor proyecto con todo lo que quieras, pero si no cumplís con ese criterio, no puedes aplicar. Entonces, en el caso de las categorías de bajo impacto, vamos a ver, vamos a tener, bueno, todas estas cantidades de puntos requeridos para cada uno. Perdón, me equivoqué. Estos son los puntos que se requieren en cada categoría para alcanzar la certificación. En Reset hay 120 criterios, que es el máximo que podría tener, que es para la categoría roja, y cada criterio vale un punto. A diferencia de otros sistemas como LEED, donde hay criterios donde se pueden ganar más de un punto, aquí todo vale uno. ¿Okay? Vamos a verlo, pero aquí lo tengo abierto. Entonces, esta es la norma, ¿verdad? En TECO. Y aquí está todo el asunto que les venía yo hablando un poquito. Este es todo el comité técnico de Reset. Aquí viene todo un glosario. Y bueno, viene la hoja de contexto. Aquí están, perdón, esta tabla que es interesante, que es la cantidad de objetivos, conceptos y criterios por apartado. Entonces, los conceptos, vamos a ver, cada apartado es un área de evaluación que tienen distintos objetivos a cumplir. Cada objetivo está compuesto por algunos conceptos y cada concepto pues tendrá distinta cantidad de criterios. Entonces tenemos 21 objetivos, que eran los números que estaban allá, 47 conceptos y 120 criterios. Está todo el asunto del Reset Plus. Pueden tener soles adicionales. Aquí cuando uno gana el Reset le da un solcito, pero esto todavía no está siendo incorporado de manera total. Bueno, y entonces para saber cuál es mi impacto, yo voy a tener que llenar esta hoja de contexto. Entonces yo voy a tener que contestar o llenar todas estas tablas para mi proyecto. Voy a tener que poner cuál es el nivel de desarrollo económico del entorno. Entonces para eso voy a irme a buscar el índice de desarrollo humano del PNUD y voy a ponerlo acá y voy a obtener un puntaje. El tipo de área, ¿verdad? En el que voy a desarrollarlo, que va desde una ciudad grandísima hasta una zona rural, de relación del terreno con los recursos del terreno natural, ¿verdad? Entonces si estoy a la pura par de si tengo una cobertura de interés natural, ¿verdad? O estoy cerca de un bosque, por ejemplo, etcétera, etcétera, y va a haber ciertos puntajes. La densidad de habitantes de la zona, la cobertura de la edificación en el lote, ¿verdad? Entonces van a ser la suma de las áreas impermeabilizadas, el tamaño de la edificación en metros cuadrados, la vida útil de la edificación, el tipo de uso que yo le voy a dar y la cercanía con áreas protegidas. Una vez, bueno, perdón, y la cantidad de habitantes usuarios en ocupación plena del proyecto y el volumen de movimiento de tierra fuera del proyecto. Eso tal vez es lo más difícil de encontrar cuando estás en una fase muy inicial, ¿verdad? En esas fases preliminares del proyecto, Yo hago toda esta suma, entonces yo digo, bueno, en este me gané 3 puntos, en este 4, en este 2, en este 3, sumo todo y dependiendo de la cantidad de puntos que me dé, que lo dije mal ayer otra vez, voy a tener esa categoría. Entonces, si tengo un proyecto de interés social, de una vez ya sé que es categoría blanca. Si me da entre 11 y 27 puntos, es categoría amarilla. Si la suma de esta matriz me da entre 28 y 41 puntos, es anaranjada. Y si es entre 42 y 55, me da rojo. Y estos son los criterios que van a aplicar. Hay otra hoja que es de factor climatológico, que es interesante verla y tenerla claro, que nos va a ayudar para hacer algunas cosas, pero no es una tabla que necesariamente tengamos que llenar en este momento. Ya luego vienen los requisitos de evaluación. Entonces, aquí está empezando con calidad de bienestar espacial. Está el apartado y vamos a ver, tenemos siempre esta hoja de esta manera o esta tabla donde vamos a tener el área que estamos evaluando, el objetivo al que responde, el que está respondiendo, el concepto que tenemos
los criterios y valores de referencia que voy a cumplir. ¿Ok? Entonces, ¿dónde me voy a centrar yo? Acá donde dice criterios. Entonces, cada uno de esos criterios es lo que hay 120. Entonces, vean que para ese concepto, por ejemplo, empecemos para este objetivo 1, que sigue siendo este y este. Vean, ya llevamos 8, 9, 11, todos esos corresponden al objetivo 1 e incluso al concepto 1. Entonces tenemos 16 con el primer concepto y el primer objetivo. Luego viene el objetivo 2 del primer concepto y tenemos otro montón. Entonces, así es como funciona más o menos. Perdón, ahí me fui adelante. Ahora, el criterio me dice qué es lo que tengo que hacer. Diseñar un espacio que permita un vínculo entre las personas y el ambiente. ¿Y qué es lo que debería el valor de referencia cumplir? La edificación va a incorporar elementos como patios, terrazas, balcones, corredores, jardines, viveros, entre otros. ¿Okay? Esto es lo que tengo que cumplir. Acá me da un ejemplo de la evidencia que puedo poner, planos donde se identifiquen esos espacios de vínculo entre los usuarios y la naturaleza, o sea, donde yo vea las terrazas, los patios, los balcones, etc. Parte de lo que pasa con RCD es esto, o sea, ¿cuánto? No está cuantificado que si yo tengo un super terraza o si yo le tengo ahí 1 metro cuadrado, pues puede ser que esté cumpliendo. Entonces, esto queda muy a criterio de que la persona que lo esté haciendo o el equipo que lo está haciendo, pues de verdad quiera aportar y no vaya a presentar ahí no se vaya a tratar de pasar de listo, ¿verdad? Pero bueno, es parte de lo que se tiene que ir mejorando. Acá lo que dice es que en qué etapa, diseño, construcción, operación, se puede hacer. Nosotros en Reset podemos tener diseño, podemos certificar el diseño, podemos certificar el diseño y la construcción. No se puede hacer solo la construcción, o diseño y construcción, o la operación de un edificio que ya esté. Entonces, las X lo que me van a decir es en cuál de las tres o en cuáles aplica. Si yo estoy haciendo diseño, tengo que cumplir esta. Si estoy haciendo construcción, tengo que cumplirla. Si estoy haciendo operación, no. Ya está construido, ya no puedo hacer nada. Y en esta parte de la categoría de impacto, lo que me dice es para quién aplica. Entonces, en este caso, aplica para todas. Vean aquí que está en gris, significa que para esa no aplica. Lo mismo pasa, vamos a ver si encontramos adelante, esta no aplica ni para amarillo ni para blanco. Y finalmente, las X que tenemos acá, lo que me dicen es que ese criterio es lo que llamamos ineludible. O sea, que tengo que cumplirlo sí o sí para que me den la certificación. ¿Ok? Entonces, esos criterios son sí o sí para todas las categorías. En cambio, este no. Yo podría decir, bueno, yo no voy a cumplir con este, que el diseño genera se desarrolla un diseño que genera espacios intermedios entre el interior y el exterior que amortiguan las inclemencias climáticas. ¿Verdad? Entonces son zaguanes, vestíbulos, corredores, patios, galerías, elementos de circulación. Pues yo digo, no, la verdad es que no me cabe. Entonces no lo voy a hacer. Entonces yo puedo decir, no lo voy a hacer y listo. ¿Ok? Pero este de arriba no vale que yo diga que no lo voy a hacer. Ese es obligatorio. Las áreas de evaluación son esas: calidad de bienestar espacial, entorno y transporte, aspectos socioeconómicos, suelos y paisajismo, materiales, optimización en el uso del agua y optimización en el uso de la energía. Pues ahí está un poquito lo que se trata con cada una de ellas. En la de entorno y transporte, lo que habla es de la parte, cómo el proyecto se comunica, ¿verdad? Comunique consideraciones de sostenibilidad, integrándolo con todo el entorno cultural, físico y natural, ¿verdad? Entonces habla de toda la parte de conservación patrimonial, cultural, biótica del medio, transporte eficiente, movilización, etcétera, etcétera. La parte de calidad ambiental y bienestar espacial tiene que ver con la parte de climatización pasiva, de la circulación del aire, confort térmico, iluminación natural, todo en beneficio de los usuarios del edificio. La parte de aspectos socioeconómicos tiene que ver con inclusión, trato justo, seguridad, etcétera. Suelos y paisajismo tiene que ver con la conservación de los elementos bióticos, de la biodiversidad existente, para su conservación y desarrollo. Para la parte de materiales habla sobre materiales amigables, ecoetiquetado, materiales locales, bajo impacto ambiental,
compuestos orgánicos volátiles, recuperación de materiales, disposición de residuos. En la parte del uso del agua potable, habla de la reducción del consumo de agua potable, la valorización del agua por parte de los usuarios y el tratamiento de las aguas servidas y el correcto manejo de las aguas residuales. Y en la energía, pues el uso de fuentes limpias y las estrategias para reducir el consumo a través de equipos eficientes y un adecuado manejo de la iluminación del proyecto. En resumen, pues RESET no es una norma, es una norma, perdón, que está certificada a través de INTECO. El proceso de verificación tiene un costo y que va a estar en función del tamaño del proyecto y la cantidad de evidencias que hay que presentar. Se puede certificar el diseño o el diseño de la construcción o la operación. Tiene requerimientos que son ineludibles, como les dice, y para poder para poder ganar la certificación del RESET, yo debo cumplir al menos con el 70% del puntaje de la categoría. ¿Qué significa eso? Bueno, ya ahí terminé, pero voy a tomarme un minuto, para los 5 minutos que me quedan para explicar eso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos acá. Vamos a hacerlo como un ejercicio práctico. Nosotros estamos en este caso teniendo nada, porque no puse nada. Digamos que nosotros tenemos un proyecto y de ese proyecto, acá me indica cuántos son criterios ineludibles. Bueno, vamos a contarlos así, vamos a ver si no me dice en ningún lado, qué lástima. ¿Cuántos de esos criterios son ineludibles? Entonces yo tengo que venir acá, vamos a hacer suposiciones. Para hacerlo un poquito más veloz. Y esas suposiciones me dicen que yo evalué mi proyecto en la hoja de contexto y me dijo que me saqué 38 puntos. Entonces, de la hoja de contexto yo tengo 38 puntos. 38 puntos es una categoría naranja. Eso significa que hay 97 criterios que me aplican. Pero ojo, no significa que yo tenga que cumplir el 70% de 97. No, yo tengo que ir a ver por categoría cuántos tengo. Entonces, no sé, vamos a ir a Reset, acá, y vamos a ver. Es más, vamos a decir que nos dio categoría roja. Es más fácil, así contamos todos, porque todos van a aplicar. En el caso de la categoría roja, dice que tenemos 27 criterios por cumplir. Entonces, vamos a hacer trampa. Ya no nos dio 38, nos dio 43. Entonces estamos aquí abajo, 120 criterios. Entonces, en la primera, que es calidad y bienestar espacial, dice que había 27 criterios. Para cumplir con esa área, yo tengo que cumplir con el 70%, 18.9, o sea, tengo que cumplir 19 criterios. El 70%, ya redondeado para arriba, son 19 criterios. Pero de esos 19 criterios, yo tengo que cumplir todos, o sea, no basta con cumplir 19 de los 19 que yo quiera. Tengo que cumplir 19, incluyendo todos los que tengan una X. ¿Ok? Entonces vamos a ver, ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Entonces, para poder yo cumplir con el área de calidad y bienestar espacial, debo cumplir 19 criterios, pero esos 19 criterios, de esos 19 criterios, 7 son ineludibles. Y los otros 11, ya ahora sí, 12, perdón, los puedo escoger entre el resto. ¿Okay? De los que me quedaron aquí. Si le quito 7, o sea, de esos 20 que no son obligatorios, voy a escoger 12 al menos 12 para cumplir y listo. Y tengo que hacer esto con todas las áreas, ¿verdad? Entonces,
tiene que cumplirse para cada una de estas áreas. Entonces tengo que sacar el 70% de cada una de ellas, bajo este mismo criterio. Y entonces, si yo saco 70 puntos o más, obtengo la certificación de RECEP. Y bueno, creo que salimos completos, ¿verdad? Y listo, dudas, preguntas, comentarios, ahí los dejo con Carol. Muchas gracias al ingeniero Carlos Castro por la excelente conferencia. Tenemos 2 consultas por acá de Camila Arias. Dice, como es todo el año, ¿cómo es el periodo de entrega de los informes para ganar la bandera según categoría y el año? Ok, esta categoría es bastante distinta. Voy a poner el video porque ahora sí ya. Esta categoría es bastante distinta a las demás. Entonces, esta categoría está más en función de la construcción que del año. Entonces, por ejemplo, si vos tenés el diseño, como el diseño es un único sello, una única certificación, no tenés que presentar más que un informe al final. Ese informe se tiene que dar una vez que nosotros te demos el visto bueno o la aprobación de la bandera azul. Perdón, el informe es solo para la parte de construcción. En el caso de diseño, con solo la revisión de los planos, si están adecuados, se te genera un oficio donde dice que tenés la bandera y se genera el sello en los planos, ¿verdad? Entonces no tenés que hacer nada más. Si hubiese que corregir algo, se te indica y se te da un tiempo prudencial para que lo puedas hacer. En el caso de construcción, se lleva el proyecto llega a nosotros, el comité lo revisa, se hace una calificación preliminar, se realiza 1 o 2 visitas, se solicita aclaraciones si es necesario y se les manda el oficio que ya está la bandera. Cuando ustedes terminan la construcción, entregan el informe final. Entonces no está ligado a años, porque por ejemplo ni el de diseño se mantiene mientras el edificio no se haya cambiado. Y el de construcción no es como por ejemplo el de cambio climático o el de comunidades o el de las escuelas que año a año se va, ¿cómo se llama? Actualizando o tenés que ir renovándolo, sino que es una única, porque es el proceso constructivo que es finito y no es repetitivo. La siguiente pregunta también de Camila dice, ¿cómo se está preparando este galardón o programa de bandera azul ecológica en general con la nueva presentación del nuevo reglamento de gestión integral de residuos, el cual fue presentado por el IFAN el 2 de noviembre? Pues ahí vamos, todavía pues vamos a ver, tenemos que incorporarlo y eso va posiblemente a generar algunas modificaciones en el enfoque, pero lo que nos brinda esto son herramientas para establecer cuáles son estrategias válidas y cuáles no. A medida que la vara de la legislación tenga que subir, vamos a tener que subirla nosotros también. ¿Por qué? Porque si no va a pasar, por ejemplo, lo que les estaba contando de la disposición de las aguas o de la vagoneta, ¿verdad? Entonces, aquellas cosas que la gente tiene por consideración como algo extra, como un plus de sostenibilidad, en realidad no están haciendo nada que no les esté pidiendo la legislación. Entonces, tendremos que acomodarnos y acoplarnos. También hay una propuesta de reglamento de construcción sostenible para viviendas, para proyectos de vivienda de interés social. Ese está desde el lado de vivienda, del limbo y demás. De ahí nos pasaron nos pidieron algunas consultas que hicimos a través de todo el equipo técnico y también pues tendremos que incorporarlo ahí. De hecho, se refiere bastante a nosotros, ¿verdad? Entonces, sí, pues hay que adaptarlo, hay que ir adaptando y hay que ir modificando. El asunto es que recuerden que esto es un programa que tiene una implicación con el AIA, con ICE, con un montón de gente y el comité que toma las decisiones, nosotros somos como un comité evaluador, entonces tiene que subir un poco la decisión y trabajarse en los estratos un poquito más altos, pero evidentemente tiene que haber una adaptación a este y a todos los reglamentos nuevos que vayan surgiendo y que vayan actualizándose con lo que estamos haciendo. Esas eran las consultas que teníamos por acá. No sé si alguien tiene más o también puede levantar la mano y yo les activo el micrófono.
Bueno, igual si tuvieran más adelante, con todo gusto les contesto. Les voy a dejar, yo no sé por qué, ahora sí me dejó. Les voy a dejar mi correo. Estos son puntos. O pueden escribirle a Carol también si tuvieran alguna otra consulta o duda. Y ella con todo gusto les da ya sea mi contacto, me hace llegar la inquietud que tengan ustedes. Si no hay más consultas, damos por finalizada la conferencia. Muchísimas gracias al ingeniero Carlos Castro por atendernos esta noche. También a todas las personas que se conectaron, muchísimas gracias. Voy a pasarles una pequeña encuesta para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación. Y como dijo don Carlos, si alguien tiene alguna consulta después, puede escribirme a mi correo o al correo que él colocó por acá. Muchísimas gracias a todos y tengan muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.